pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente y rico en misericordia con quien te invoca. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Una semana más para cargar las pilas de este corazón para el caminar de esta vida. Pongámonos en las manos de nuestro Padre Dios todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios estén con todos ustedes. En un momentito de silencio pidamos perdón a nuestro Señor de todos nuestros pecaditos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Siempre vivo al santo y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, de Dios nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Comenzamos la semana número 22 o 22º de este tiempo ordinario. Oremos. Dios de toda verdad, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios, y guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Salmo responsorial. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. Grato a tus ojos, Señor. Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en prejuicios de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Segunda lectura. Pongan en práctica la palabra de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes
ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. De pie. Aleluya, aleluya. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores al volver del mercado. No comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar vasos, jarras y ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Siéntense, mis amigos. ¿Pusieron atención? A ver, Jesús quiere que de nuestro corazón surjan cosas buenas. Vean sus hojitas el Evangelio de hoy, ¿sí las tienen? ¿De dónde surgen las cosas malas? Dice Jesús. ¿De dónde surgen? En el corazón. También las cosas buenas surgen en el corazón. ¿Se dieron cuenta? No todo lo que entra de fuera le hace daño al hombre. No sé ustedes, pero yo soy muy malo para cocinar. Yo no cocino, soy maletísimo. Hay padres muy buenos para cocinar, pero yo salí malo. Yo todo desayuno, como y ceno en la calle. Y lo único que he logrado son chorros y vómitos. Cada rato me ando tragando antibiótico porque me la llevo con chorros, vómitos. Y un olor muy feo, por cierto. Pero ni modo, soy malo para la cocina. Tengo que reconocer que soy malísimo para la cocina. Fíjense bien. Y la maldad entonces ¿sale de dónde dice Jesús la maldad? ¿De fuera viene o sale de dentro para afuera? De dentro para afuera. A eso se dirige hoy la palabra de Dios, a eso va hoy la voz de Dios. Poder arrancar el mal que nace en este corazón y dejar que crezcan las cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Vean la primera lectura de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Una persona, un hombre,
una mujer que cumple los mandamientos de Dios es una persona sabia y prudente, una persona que hace que vivir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque una persona cuando vive los mandamientos de Dios, es decir, salen cosas buenas de su corazón. Y voy a poner un ejemplo sencillito, no crean que voy a hablar mucho, que hay niños y se me duermen, pero también quiero hablarle a los que están casados, a los que tienen ya grandes. Hace 30 millones de años atrás, cuando yo era niño, mi perro era un pequeño dinosaurio, porque a las canicas jugamos con piedritas redondas, porque ya le llovió. Yo vivía en un pueblo y las casas de los pueblos son grandes y los patios ni se digan, los patios de los pueblos son muy grandes. Los sábados mi trabajo en mi casa era limpiar el patio de mi casa. Y el patio de mi casa es muy grande ahí en el pueblo querido, que espero que pronto me cambien para allá pasar mis últimos años chambeando en mi querido pueblito bicicletero polvoriento. Volver a sembrar la milpa de mis abuelos, volverla a sembrar. Ya la siembro, pero me gustaría trabajarla más tiempo con mis manos. Ya no tengo carros, antes tenía. Volver a la milpa de mis abuelos, sembrar mis últimos años de mi vida, volver a ensillar el caballo. Me falta todo eso. Ya me estoy haciendo viejo, ya quiero volver a mi tierra para morirme en paz. Fíjense bien, me tocaba los sábados limpiar el patio de mi casa. Y el patio es muy grande, había muchos árboles, y en el patio de mi casa hay un asadón, un pico, un rastrillo, una pala. Y en el patio de mi casa también había un gallinero. Ahora van y compran los huevos en las tiendas, hasta en el pueblo. Pero antes no vendían huevitos en las tiendas. Por cierto, ¿quién desayunó huevito hoy? Y yo también. Allá fue un changarrito, una señora que viene de allá frente a los centros de central camionera. Allá hay una señora que tiene una cosita así chiquita, tiza con leña, y ahí comí un huevito con 2 o 3 chicharrones. Si me da chorro más, el otro domingo les aviso. Fíjense bien. Y antes no había ni siquiera huevitos en las tiendas, entonces en las casas había gallineros. Había que limpiar el gallinero, teníamos 2 o 3 perros, había que bañar a los perros, quitarle los huevos, quitarle las mulas, limpiar todo el cochinero a los perros. Es decir, era trabajo para un niño de todo el día. Pues un sábado me tocó limpiar el patio de mi casa. Y el domingo en la noche cayó un llovidón en el pueblo. Toda la noche llovió. El miércoles el patio estaba muy sucio, para el miércoles había mucha hierba, y me dice mi mamá, güero, porque antes era güero y tenía el pelo chino, cuando me salieron las canas se me quedó lacio, fíjense bien, y canoso. Y me dice mi mamá, güero, ve a limpiar el patio. ¡Ay, mamá! ¿Para qué? Ya lo limpié el sábado, espérate para el sábado. Güero, ve a limpiar el patio. No. Güero, ve a limpiar el patio. Que no, mamá. Güero, ve a limpiar el patio. No, mamá. Y mi papá escuchó, mi mamá. Se quitó el cinturón y se puso frente a mí. ¿Qué le dijiste a tu mamá? A sus órdenes, jefe. Chicoteado salí a limpiar el patio. Fíjense bien. Después que limpié el patio, me dice mi mamá, güero, ven para acá. Ya me senté al lado de mi mamá. A ver, güero, me dice, ¿te dio flojera limpiar el patio? Pues sí, mamá, lo limpié todo el sábado, ahora toda la tarde. El sábado que viene, entre 3 días, lo voy a tener que limpiar otra vez. Y me dice mi mamá, fíjate bien, así tenemos que limpiar el corazón, güero. Pero el corazón hay que limpiarlo todos los días, porque todos los días crece la hierba mala en el corazón. Y tienes que limpiarlo todos los días. Mamá, y si llego muy cansado a la casa, aunque vengas cansado hay que limpiar. El corazón no nos puede vencer la flojera. Y me dice mi mamá, ¿me entendiste, güero?
Sí, ama, que también en el corazón crece hierba mala y hay que limpiarlo. Así es. Ya vete a jugar, Mesa. Fíjense bien a dónde va hoy la palabra de Dios. ¿A dónde va hoy la palabra de Dios? A lo mismo. De nuestro corazón salen todas las cosas y por eso hay que estarlo limpiando el corazón. No quiero obedecer a mi mamá. Me cae muy gordo mi papá porque me regaña. No quiero hacer la tarea, estoy muy flojo. No me quiero levantar para bañarme y lavarme los dientes. No me quiero lavar los dientes. No me quiero lavar las manos. Me cae muy gordo el profesor o la profesora. En la escuela, esa niña, ese niño me cae muy gordo. Todos los días me peleo. ¿Ok? No me gusta la comida, la sopa. Fíjense bien. Todos los días crecen cosas malas en nuestro y hay que arrancarlas. ¿Para qué? Para que el patio, que es mi corazón, y en el patio hay árboles bonitos. Sí, en mi casa había naranjas, limones, sandías. Las sandías no son árboles, crecen en el suelo. Había membrillos, había peras, había manzanas, toronjas. ¿Ok? Piñas. ¿Te gustan las piñas? Pero te gustan. Bueno, muy bien, entonces también comemos piñas, dijo la niña. Porque me gusta aquella niña, me gusta la piña. Fíjense bien, todos los días en nuestros corazones tenemos que limpiarlo para que los árboles buenos que están en nuestro corazón puedan crecer y dar frutos. ¿Cuáles son esos árboles buenos? Los que tengan sus hojitas. Vean la primera lectura, los mandamientos de Dios. Honrar a mi padre y a mi madre. Ir a misa el domingo, que son las fiestas de guardar. Amar a Dios, no robar, no hablar mal de nadie, no hablar mal de nadie, no matar. ¿Okay? Que las cosas buenas puedan crecer en nuestros corazones. Y para eso necesitamos estar arrancando el mal. Cuando alguien les pregunta, ¿para qué voy a misa los domingos? ¿Cómo que para qué va a rezar? Para arrancar el mal. ¿Con la ayuda de quién? ¿Agarramos la onda o no? Y pueda crecer los árboles buenos, que son los mandamientos de Dios. Ahora estas palabras son para los adultos. A ver, adultos, ¿cómo arrancar en nuestros corazones a veces los pleitos en la familia que causan mucho heridas en el alma? Por ejemplo, los pleitos entre los hermanos o hermanas, las injusticias que vivimos en la calle, en el trabajo. ¿Cómo afrontar la maldad de otras personas? Y si estás casado o casada, ¿cómo aprender a morderte la lengua, a ser paciente? ¿Cómo lograr ser fiel a una mujer, a un hombre? ¿Cómo lograr todo esto? ¿Cómo lograr la paz en mi corazón? Porque es un fruto bueno, la paz, la alegría. ¿Cómo conservar la alegría? ¿Cómo sanar de los odios, de los rencores? ¿Cómo saber controlar mi lengua para no insultar a mi compañera, a mi compañero? Miren, a eso va hoy la palabra de Dios, arrancar el mal de sus corazones.
Necesitamos, urge arrancar el mal para aquellas familias, aquellos esposos. Porque si no lo arrancan todos los días, no arrancan ese mal, gana la impaciencia, el grito, el insulto, gana el egoísmo, gana el cansancio. ¿Cuántas cosas suceden en la vida de los esposos? Se va perdiendo la alegría, se va apagando el amor. No hay ganas de entregar su cuerpo a su pareja. Hay tantas cosas en la vida de relación de pareja, de una familia, que son cosas malas, son como la hierba que va matando el amor, las cosas buenas, la paciencia, las ganas de entregarse, las ganas de hacer feliz a la otra pareja, lo que es tu pareja, hacerla feliz, vencer la apatía. Todas esas cosas malas que van creciendo en el corazón de una pareja, de un hogar. Necesitamos, fíjense bien, por eso es la palabra de Dios hoy. Por eso Jesús les decía a los fariseos: me honran con los labios, pero su corazón está lejos. Porque vamos dejando que las cosas malas, las cosas buenas se vayan quedando muy lejos. Amas a tu vieja, a tu viejo. Pues yo creo que lo amé. Es decir, las cosas buenas se van apagando en el corazón. Y todo esto se debe a la hierba mala que va creciendo en la relación de una familia, en la relación como pareja. Y los matrimonios no se dan cuenta que hay que arrancar esa hierba mala, hay que arrancarla. Hay que arrancarla. Precisamente para que el árbol bueno del amor, de la alegría, de la paz, las ganas de darse, las ganas de ser feliz a otra pareja, a otra persona, sigan firmes a través de los años, a través de la vida. Que aquel hombre, aquella mujer que te tocó, aquel hombre o aquella mujer, sea más bueno con los años o más buena con los años. ¿Cómo lograr todo eso? Arrancando el mal. Y por eso a los que están casados aquí, agarren la onda, agarren bien la onda. El mal crece siempre, la hierba mala. Y si no son capaces de luchar por arrancarla, por eso venimos a misa, para buscar la ayuda de quién. Porque hay veces que la hierba mala no es fácil arrancarla, sobre todo si han pasado años en un corazón y han echado raíces como la impaciencia, el insulto, la infidelidad, el alcohol, las drogas, que con los años van echando raíces y que no es fácil arrancarlas. Necesitamos la ayuda que viene de Dios. Solos no podemos a veces. ¿Cómo curar las heridas que la compañera o el compañero me ha hecho las heridas? Porque a veces los esposos se causan heridas muy hondas. Por eso es importantísimo darnos cuenta que necesitamos la ayuda de ¿quién? De Jesús. Para que Él nos ayude, Él nos va a ayudar a ir arrancando todas esas cosas malas. Y hacer que este corazón como esposos, como pareja, pueda seguir funcionando a través de los sufrimientos, de las adversidades, de los problemas. Porque ese es el verdadero amor. El verdadero amor es aquel que se da y juntos en su amor soportan sufrimientos, cansancios, fatigas de la vida. Juntos tienen que afrontarlos como pareja. Solos no se puede. Los destruye la vida. Por eso Dios es sabio y puso el amor en los hombres y en las mujeres, para que ese amor logre mantenerlos juntos y afrontar sufrimientos, injusticias, maldades, cansancios, broncas económicas, juntos. Hacer un solo frente común. Pero para conservar ese verdadero amor hay que estar arrancando todas las cosas malas, todas.
Y me toca ver parejas, gracias a Dios, vienen a misa y se confiesan y rezan y tratan de hacer un apostolado en las cosas de Dios. A veces me toca ella que es catequista o van al movimiento familiar cristiano. Me toca ver cosas muy hermosas. A veces los dos trabajan todo el día y llegan a sus casas pues cansados, hartos a veces de soportar broncas en el trabajo, soportar a su jefe o a los compañeros o a las compañeras, y a veces llegan hasta con las pilas bajas. Y a veces se me hace tan hermoso parejas jóvenes que vienen a misa, que se acercan a Dios. ¿Cómo les echan ganas al llegar a la casa? Les echan ganas y le hablan a quien y le dicen: Señor, ayúdame a arrancar el cansancio, el hastío del trabajo, los problemas del trabajo. Harto me tiene tal compañera, tal compañero. Ayúdanos a cerrar esa puerta y en mi hogar que haya paz, echarle gana, echarle ese extra todos los días. Pero buscan la ayuda de quién? De Dios. Por eso hoy Jesús quiere la verdadera religión, dice Santiago en la segunda lectura, fíjense bien. La verdadera religión es amar a Dios y ayudar al huérfano, la ayuda al pobre, es decir, hacer el bien. Hacer el bien. Y en los corazones buenos lo único que hay es hacer el bien. Por eso mi abuela le decía a mis hermanas, puras güeras pinoleras como yo, le decía a mis hermanas: busquen hombres de iglesia, hombres de Dios, le decía. Si así van a salir medio buenos, le decía, acercándose a Dios medio bueno, pues búsquense a alguien medio bueno, se buscan uno alejado de Dios. Pobrecitas de ustedes, le decía mi abuela a mis hermanas. Busquen un hombre que se acerque a Dios, les decía. Es decir, un hombre que luche porque crezca Él bien en sus corazones. Que el Señor Jesús pues nos ayude. La verdadera religión no son los labios, son las palabras, eso no sirve de nada. Es hacer el bien. ¿Cómo le llamó Jesús a los fariseos y a los escribas? ¿Qué palabras usó Jesús? Hipócritas. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Era la gente que se acercaba a Dios, era la gente religiosa y además era gente bien vestida, bien arregladita, de dinerito, bien educadito, pero todo era de los dientes porque en su corazón no había más que maldad y podredumbre. ¿Okay? La verdadera religión es la gente buena, la que busca hacer el bien. Y quiero terminar porque a veces me preguntan, yo era niño, una anécdota, después la voy a platicar más larga. Y un día llegué llorando y me ve mi abuelo que había llegado de la milpa y se quita el sombrero y me dice: ven para acá, abuelo, porque la escuela me quedaba cerca enfrente de la casa de mis abuelos, la primaria. Y un día llego llorando y me dice mi abuelo: ven para acá, ¿qué te pasó? Tápale, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedo saber cuando un amigo es bueno y uno es malo? Y me dice: mira, güero, tienes que aprender a ver el corazón, no la ropa de la gente. No es la ropa, ni el carro, ni la casa elegante. Es el corazón, güero. Es el corazón el que tienes que ver de la gente. Y cuando tú veas un corazón bueno, ahí puede haber un buen amigo. ¿Está claro, güey? Sí, estoy secándome las lagrimonas. ¿Ok? Que Dios nos ayude a descubrir los corazones buenos y hacer el bien en esta vida. Así sea. Nos ponemos todos de pie y en un momentito chiquito de silencio hablemos con nuestro Señor Jesucristo y damos su ayuda para la lucha de esta vida.
Señor Jesucristo, ayúdanos en la lucha de esta vida, en tantos problemas, salir adelante. Pero ayúdanos más a saber arrancar el mal del corazón y hacer el bien. Bendice nuestras familias, bendice nuestras mesas con el pan y el trabajo de cada día. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, nos sentamos para continuar con esta Santa Misa. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas, Dios. Señor Jesús, así como se unen en este cáliz, este vino, con esta agua, así se una tu sangre derramada en la cruz por nosotros, tu pueblo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que llevando a este altar las alegrías y tristezas de cada día, nos dispongamos a celebrar este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en lo abundante en nosotros de vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón a Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Padre, te damos gracias a través de tu Hijo Jesús, que pasó por esta vida haciendo el bien. Él nos ilumina en nuestra propia vida para arrancar el mal de nuestros corazones. Él siempre está ayudándonos para que de este modo pueda florecer lo bueno en cada corazón humano, y así llegar a unir nuestras voces a la de los ángeles y santos, proclamando el himno de tu gloria. Santo. Padre Dios, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, y conviértelo en cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesús. Como pan, lo dio a sus amigos diciendo: toma y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz, lo dio a sus amigos diciendo: toma y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Padre Dios, celebramos muerte y resurrección de Jesús, que nos dejó su cuerpo y su sangre para la lucha de la vida. Ahora, Padre, acuérdate de tu pueblo, de todas las personas y familias aquí presentes. Acuérdate de México, nuestra patria, paz y justicia que tanta falta nos hacen, para que caminemos firmes en la fe alrededor de tus pastores y del Papa Francisco. A nuestros hermanos que ya murieron, recíbelos en tu reino, y un día también a nosotros, después de luchar en esta vida al lado tuyo y de la Virgen María, compartir tierra nueva, cielo nuevo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos todos juntos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, de todo mal. Amén. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de todo tu pueblo. Y conforme tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Él es quien nos enseña el camino de la vida. Dichosos aquellos hombres y mujeres que han abierto su corazón a Él. Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles.
que este pan del cielo con que nos has alimentado nos ayude a quererte y amarte cada día más. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y permanezcan para siempre. Los que el catecismo dentro de 2 semanas comienzan los centros de catecismo a funcionar, así que aquellos que van a inscribir a sus hijos esta semana que viene y la otra, por favor, para dar comienzo a los cursos de inicio de nuestros catecismos. Hermanos, hermanas, en el nombre del Señor Jesús podemos ir en paz. Que todos tengan muy bonita semana.